el primer nivel medio jornada tarde, espero que todos se encuentren bien. Damos inicio a lo que es la semana número 23 de las clases remotas o virtuales. Acá ya comenzamos una unidad nueva, entramos a biología propiamente tal. Comenzamos a principios de años con física, ¿cierto? Unidades de medida, tipos de movimiento, fuerza, calor, temperatura, pasamos por química, ¿ya? Vimos lo que eran las reacciones químicas y ahora llegamos a biología. ¿Ya? Esto recordar que forma parte también de la priorización curricular que nos dice el Ministerio de Educación. Entonces, del tema de hoy es niveles de organización de la materia viva. El objetivo de la clase es identificar los niveles de organización de los seres vivos. ¿Ya? La clase corresponde del 5 al 8 de octubre. Un video complementario, como siempre, en YouTube lo pueden acceder ahí para poder ver lo que es la organización de la materia viva. Bien. Y recordar lo que fue la clase anterior, la última correspondiente a química, a través de este mapa conceptual. Vimos tres tipos de teorías de acuerdo a tres tipos de científicos, ¿ya? Teorías del ácido y base, de Arrhenius, de Bronsted y Lewis. Cada uno identificaba que era una base, que era un ácido respectivamente. Vimos también lo que era la escala de pH, que iba de 0 a 14, donde entre 0 y 6 son ácidos, 7 neutro, y de 8 a 14 ya serían básicos o alcalinos. Y vimos los tipos de neutralización y sustancias buffer e indicadores. Las sustancias buffer se refería a todas las sustancias que equilibraban un pH, ¿ya? Que lo mantenían en sus rangos adecuados. Cuando este se ponía muy ácido o muy básico, ahí se agregaba la sustancia buffer para que pudiera estar equilibrado y mantenerse en los rangos que debía estar. Y los indicadores se referían a los indicadores que nos daban a qué tipo de pH tenían, ácido, básico o neutro, ¿ya? Existían los indicadores que podíamos verlo a través del repollo morado como un indicador más biológico, ¿bien? Y la clase de ahora, nueva, que es ya del área de biología, vemos los niveles de organización de la materia, ¿ya? Los niveles de organización de la materia es una organización jerárquica, parte desde lo más pequeño hacia lo más grande. Lo más pequeño corresponde a las partículas subatómicas, ¿ya? Que conforman el átomo, pasando por una serie de otros escalafones hasta llegar a lo que es la biosfera propiamente tal, que es nuestro planeta, ¿ya? Partimos de lo más pequeño, de lo más minúsculo que nosotros no alcanzamos a ver, a lo más grande que es nuestro planeta, ¿bien? Y va por orden jerárquico, ¿ya? Existen tres grandes divisiones, ¿ya? Y luego cada una de ellas se subdivide en otras. La primera organización corresponde a química, la segunda a biológica y la tercera a ecológica. La primera, la química, es todo lo que nosotros no alcanzamos a ver a simple vista, pero sí sabemos que existen y que es lo que nosotros alcanzamos a ver en una primera etapa acá de la asignatura, ¿ya? En este caso, corresponde a todo lo que, a las unidades que conforman la materia. Recuerden que la materia es todo lo que tiene un lugar en el espacio, ¿ya? Sus componentes no se pueden ver a simple vista, ¿cierto? Necesitamos eh, microscopio para poder verlo. Y uno de esos, por ejemplo, son los organelos que conforman la célula, que la vamos a ver en las próximas clases. Están compuestos la parte química por las partículas subatómicas, ya electrones, neutrones, protones, las partículas quark, el átomo que está conformado por ellas, moléculas y organelos. Luego viene una segunda división que se llama la organización biológica. Biológica, que es todo el estudio de la vida, todo lo que tenga más vida. Y, eh, y son estructuras que van a componer los organismos vivos, por ejemplo, nosotros mismos. Y acá tenemos lo que es la célula, el tejido, un órgano, sistema y organismo. Bien, y el tercero, que es ya más englobador, ya engloba a los anteriores, comprende las relaciones que van a establecer los seres vivos con su entorno. Su entorno se refiere al lugar en el cual ellos van a vivir o habitar, por ejemplo, eh, un, una selva, ¿cierto? Un desierto, y con todo lo que ellos van a interactuar allí.
Y acá tenemos la población, la comunidad, un ecosistema, un bioma y la biosfera. Recordar que cada uno de estos va incluyendo cosas del anterior, ¿ya? El hecho de que vamos subiendo en complejidad siempre va a adquirir uno, el que sigue algo del anterior, ¿ya? Y van surgiendo obviamente cosas nuevas, como lo vamos a ver a continuación. Bien, partimos como se dijo al principio con el nivel químico, ¿ya? Y cada una de las partes que van a ir surgiendo se van a llamar propiedades emergentes, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que las propiedades emergentes no van a estar en el nivel anterior, ¿ya? Solamente van a formar parte de ese nivel en el cual vamos a ubicar. Y obviamente una de las propiedades emergentes más relevantes e importantes es la vida, cuando se produce la vida. Y acá ya llegamos al nivel que es la célula. ¿Bien? Entonces, el primer nivel es las partículas subatómicas, y estas son las partículas más pequeñas de la materia. Nosotros no la podemos ver a simple vista. Tampoco la pueden ver eh, con, un, con un electrónico óptico, ya que son más simples. Ya acá se necesitan instrumentos mucho más avanzados para poder verlos, y algunos tampoco se han visto, pero sí se han visto o observado lo que ellos provocan en la materia, ¿ya? Esa es una de las características que tienen ellos. Y acá tenemos las partículas subatómicas, que son los neutrones, que ellos no poseen carga. Luego tenemos los protones, que tienen carga positiva, que algo ya habíamos hablado anteriormente de ellos. Los electrones, que tienen carga negativa, y los fotones. Los fotones se refieren a todo lo que venga de la luz o del sol, ¿cierto? Las partículas del sol sí, son denominadas fotones. Luego, esas partículas van a formar el átomo, ¿ya? Y el átomo es la partícula más pequeña de un elemento, ¿ya? Es una sustancia que no se va a poder desintegrar, que quiere decir que no se puede dividir en otra más pequeña. ¿Por qué? Porque átomo ya es indivisible, ¿ya? Algo que no se puede seguir dividiendo más. Se llega hasta un punto en el cual nos podemos, por ejemplo, picar más el papel, ¿ya? Que es una de las teorías del átomo que la van a ver el próximo año, ¿ya? Eh, y esto no se puede hacer por otros medios químicos ordinarios que se les llama. Y los átomos van a estar formados por lo anterior, por las partículas subatómicas, ¿bien? Acá tenemos el ejemplo del átomo del cobre, del oro, del oxígeno, el hidrógeno. Es todo lo que podemos ver nosotros en la tabla periódica, todos esos son átomos, ¿bien? Luego viene algo que se llama molécula, ¿ya? La molécula va a estar conformada por la agrupación de dos o más átomos unidos, ¿ya? De los átomos anteriores se van a unirse uno o más y van a formar enlaces, ¿ya? Y esos enlaces van a ser como los puentes que hacen que se una un átomo con otro, ¿ya? Por ejemplo, el, el agua, H2O, va a estar formado por hidrógeno y por oxígeno, ¿cierto? Los átomos pueden ser iguales o bien pueden ser de distintos elementos. Acá tenemos el oxígeno molecular, ¿cierto? O2, y el agua, como la había dicho recién, H2O. Luego del nivel anterior viene el organelo, ¿ya? Y acá el organelo ya lo podemos ver a un microscopio. Y acá, ¿qué significa el organelo? Que va a ser un conjunto que va a estar organizado de diferentes moléculas. O sea, varias moléculas se van a juntar para formar un organelo y forman estructuras dentro de una célula. Un ejemplo de ella es la mitocondria, que la vamos a ver después en profundidad, pero básicamente la mitocondria, la función que tiene ella en la célula es de generar energía ATP y también para la respiración celular. ¿Bien? Luego del organelo viene la célula. Y acá la célula va a estar conformada por un conjunto de varios organelos. Se van a juntar muchos organelos y van a formar lo que es la unidad estructural, funcional y reproductiva, además genética de los seres vivos, que es la célula. Aquí ya podemos ver vida, ¿ya? Que es la primera unidad que se llama operacional de la materia viva. ¿Qué características tiene esta célula? Que de acuerdo a si es más antigua o más nueva,
reciben nombres. Por ejemplo, la célula procarionte es una célula básica. Acá tenemos todas las que son las bacterias, ya o cianobacterias o arqueas. Y las eucariontes ya tenemos células mucho más evolucionadas, por ejemplo, la célula animal o vegetal, ¿ya? Las células eucariontes son las células que nos conforman a nosotros, ¿ya? Como especie, como seres humanos. Luego de la célula viene un tejido, y el tejido es una agrupación de varias células, ya que van a estar formando y teniendo una función en común, de manera coordinada. Un ejemplo de esto es el tejido óseo, ¿ya? Va a haber una célula, osteoblasto, que van a ser las células que van a conformar el tejido óseo, pero ellas en su conjunto, en forma coordinada, van a formar el tejido óseo. O también las células sanguíneas, tenemos los glóbulos rojos o eritrocitos, o los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, que ayudan a la defensa. Ellas, todas esas células en su conjunto van a formar el tejido sanguíneo, ¿ya? Para dar algún ejemplo. Luego de eso, tenemos un órgano, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo en la imagen del pulmón. Los órganos, ¿qué significa? Que son una asociación de varios tejidos, ¿ya? Que permiten realizar una función de una manera integrada y van a ayudar a que un organismo funcione. Un ejemplo de un órgano tenemos los pulmones, ¿cierto? El corazón, el cerebro, ¿cierto? Todo esto son órganos, ¿ya? Y están formados de tejidos, y los tejidos a su vez de células, las células a través de lo que son los organelos a través de moléculas, las moléculas a través de átomos, los átomos a través de partículas subatómicas, y así nos podemos ir hacia atrás, ¿cierto? Luego del órgano tenemos un sistema, y acá ya el sistema ya está más coordinado. Acá tenemos el sistema digestivo. Y cada uno de esos sistemas va a tener órganos, ¿cierto? Va a estar el estómago, el páncreas, que van a formar eso, el sistema digestivo. Y en su conjunto van a interactuar con el ambiente externo. O sea, para nosotros alimentarnos necesitamos interactuar con el ambiente externo, proveernos de nutrientes, vamos a comer, por ejemplo, proteínas, carnes, lo vamos a ingerir para formar el bolo alimenticio, y todo eso va a tener la participación ya dentro de nosotros del sistema digestivo, ¿ya? Pero también hay excepciones. Hay organismos multicelulares que no alcanzan todos a tener órganos, ¿ya? No alcanzan a tenerlos, por lo tanto, llegan hasta ahí nomás. Y algunos, por ejemplo, tenemos lo que son los hongos, ¿ya? En ese caso. Y los pueblos vamos a ver más adelante. Y un sistema también forma en su conjunto varios sistemas, no solamente el sistema digestivo. El sistema digestivo es parte de eso. Tenemos sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema nervioso en nosotros. Y todo eso van a formar un organismo. Y acá tenemos que los organismos son multicelulares. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes células. Nosotros, en nuestro cuerpo, si bien estamos formados por en general una célula eucarionte, pero esta se subdivide cada una en células más especializadas, en células que van a llevar una función determinada para lo cual ellas fueron eh, creadas o hechas. Bien, entonces vamos a tener los organismos que puedan alcanzar un nivel de organización dentro de los tejidos, de los órganos, ¿ya? Y además es considerada como una de las segundas forma o unidad operacional de la vida, de la materia viva, ¿ya? En este caso, todos trabajan en forma coordinada. Acá tenemos un ejemplo de un arácnido, que son las arañas, ¿cierto? Planta, acá tenemos los helechos, lo que alcanza a verse ahí dentro de la imagen. Posteriormente a eso ya pasamos a otro nivel, que es el nivel ecológico. El anterior era ya el nivel biológico. En lo ecológico ya podemos ver poblaciones, especies, comunidades. La primera, la población, se refiere al conjunto de individuos que van a coexistir en una misma región, van a vivir en un mismo lugar geográfico, se van a relacionar entre sí, ¿ya? Y van a pertenecer a una misma especie. En este ejemplo, una población de lobos, ¿ya? Los lobos van a ser de una misma especie, pueden ser o machos o hembras, pero van a estar interactuando entre sí, van a poder alimentarse de algo en común, ¿cierto? Van a ir a cazar,
van a actuar en manadas algunos, ¿cierto? Y van a poder organizarse entre ellos. Luego de ellos viene la comunidad, ¿ya? Y la comunidad acá no solamente está la población de los lobos y de la especie de los lobos, sino van a interactuar con otras especies distintas, ¿ya? Por ejemplo, si los lobos viven cerca de una laguna, como sale acá, dentro de la laguna van a haber algas de las cuales se van a alimentar algunos patos, por ejemplo. También van a haber peces que van a interactuar entre ellos, ¿ya? Y ahí van a ocurrir tramas tróficas y van a ir alimentándose unos con otros, ¿bien? Y van a interactuar allí para poder coexistir, ¿ya? Entonces los lobos van a interactuar también con aves, con el bosque que va a estar ahí, ¿cierto? El bosque nativo, que van a estar con ellos y van a poder sobrevivir con otras especies. Y obviamente va a existir lo que se llaman depredaciones, comensalismo, algunas interacciones que van a tener los organismos, ¿ya? Con factores biológicos, todo lo que tenga vida, y abióticos, que son todo lo que sea, por ejemplo, el sol, el agua, las sales minerales, la misma reacción que tiene el sol, la lluvia, ¿bien? Luego de la comunidad viene lo que se llama un ecosistema, y el ecosistema, disculpe, comprende los seres vivos de un área geográfica mucho más grande que la comunidad. Y ahí acá interfieren los factores abióticos en ella. El suelo, por ejemplo, el clima, los accidentes geográficos. Ya en este caso vamos a tener un ejemplo de un bosque de pinos, pero ese bosque de pinos va a estar en un cerro, en una quebrada, en una ladera, ¿cierto? Que a lo mejor va a pasar un río o va a haber una cascada allí. Dentro de esa cascada o ese río van a haber seres vivos que interactúan ahí, van a haber a lo mejor algunos peces, algunos moluscos, algo, ¿ya? Todos esos seres vivos que van a estar interactuando ahí en el ecosistema, para que ustedes ahí lo tengan presente, chicos, ¿bien? Luego viene del ecosistema lo que es el bioma, ¿ya? Y el bioma incluye a varios ecosistemas que van a estar interactuando en diferentes zonas en condiciones climáticas similares. Van a tener una temperatura similar, van a tener una cantidad de lluvia similar, van a tener también la misma duración de ser el otoño, primavera, invierno y verano. Ya va a ser más o menos homogéneo. Y acá el ejemplo tenemos el desierto, acá en Chile tenemos el desierto de Atacama, ¿cierto? Hacia el norte, que es uno de los más áridos del mundo, o es el más árido del mundo, una tundra o una sabana. Todo lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en África, ¿cierto? Vamos a ver tundra a donde se encuentran los leones. Nosotros podemos ver así como que los leones andan en un lugar así, más o menos, no tanto pasto, y el pasto que va a haber va a estar como seco, uno que otro árbol, ¿cierto? Una sabana, una selva, ¿cierto? Acá lo que puede ser el Amazonas también, ¿cierto? La selva amazónica, hacia el sur, lo que se llama la selva valdiviana, ¿ya? Son todas esas zonas que van a tener un ecosistema y un bioma específico. Y la biosfera, como sale acá en esta imagen, la biosfera es nuestro planeta, ¿cierto? Que va a estar formado por todos los ecosistemas conjuntos, desiertos, montañas, mares, todo en su conjunto va a formar la biosfera, ¿ya? Y eso es terrestre como acuático, ¿ya? Que van a estar presentes en la superficie terrestre y también en las profundidades, ¿bien? Eh, y acá sale un mapa conceptual, que a lo mejor se puede ver un poco enredado, pero no lo es tanto si uno va siguiendo el orden lógico. En la esquina superior izquierda podemos comenzar y hacer como un resumen de lo que es la organización de la materia. Partimos con las partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Ellos van a formar un átomo, posteriormente se van a organizar y van a formar las moléculas. Seguido de eso van a formar macromoléculas que en este caso, por ejemplo, tenemos las proteínas, ¿ya? Que van a estar formadas por enzimas, los carbohidratos, lípidos, que eso lo vamos a ver en la clase siguiente, ya la próxima semana, vamos a enfocarlo en eso. También vamos a ver lo que es el agua, ¿ya? Luego de eso vienen lo que son los organelos, ¿ya? Que van en su conjunto van a formar células, las células luego van a formar tejidos, ¿cierto? Que van a tener una característica en común, van a tener una función en común,
van a formar el órgano. Los órganos, dijimos el ejemplo del órgano, por ejemplo, el corazón, el pulmón, luego forman un sistema y ellos van a formar un organismo, por ejemplo, nosotros, ¿cierto? Van a estar formados de una población, de un organismo de una misma especie que van a coexistir en una comunidad. Ellos van a estar en un ecosistema en donde ellos van a poder sobrevivir, alimentarse, reproducirse, formar parte del bioma, ¿ya? De varios ecosistemas juntos y llegan a la biosfera que es nuestro planeta. ¿Bien? Bien. Ahora viene lo que se llaman las propiedades emergentes, ¿ya? Que van relacionados con lo anterior. Ahí tenemos lo que es homeostasis, que es nuestro equilibrio interno, el metabolismo de cómo nos vamos a alimentar. La irritabilidad se relaciona con cómo vamos a reaccionar frente a diferentes estímulos. La reproducción de los seres vivos para poder perpetuarse la especie en el tiempo. La adaptabilidad de acuerdo al medio, ¿cierto? Tenemos que adaptarnos de acuerdo al medio en el cual vivamos. El crecimiento, cómo vamos a crecer, por ejemplo, en presencia o ausencia de algunos nutrientes o del sol, y cómo nos vamos a desplazar a través del movimiento. Bien, entonces, las propiedades emergentes, la primera, la homeostasis, se refiere a un equilibrio que vamos a tener nosotros con el medio interno. Por ejemplo, nosotros estamos en un equilibrio o tenemos una homeostasis, por ejemplo, cuando tenemos una temperatura de 37 grados Celsius corporal de nosotros, ya vamos a estar bien. Pero obviamente si afuera hace frío, por ejemplo en invierno, vamos a sentir frío. Nosotros que vamos a tender a hacernos, a abrigarnos para poder llegar a una temperatura adecuada. Si hace mucho calor, vamos a necesitar, por ejemplo, hidratarnos, ¿cierto? Andar con un short, ¿cierto? Para poder estar libre de ese calor. ¿Ya? Eso se refiere a una homeostasis. ¿Ya? En segundo y en el medio lo van a ver mucho mejor. Luego viene el metabolismo, que se refiere a todas las reacciones que nosotros tenemos para poder generar energía y degradar, ¿cierto? Lo que comemos. Ahí viene el catabolismo, que es la formación, o sea, el catabolismo, que es la degradación de las proteínas de la energía, y el anabolismo, que se refiere a la formación de ellas, ¿ya? Luego viene la irritabilidad, que es la capacidad de nosotros de responder a algún estímulo, de cómo respondimos nosotros al escuchar algo, al ver algo, a la luz, por ejemplo. La reproducción es la capacidad de nosotros o de los seres vivos de generar descendencia fértil, que esa descendencia luego también se puede reproducirse para que esa especie pueda perpetuarse en el tiempo y no llegue a extinguirse. Posterior a eso viene la adaptabilidad, ¿ya? En este caso es adaptarse a pequeños cambios de comportamiento. Por ejemplo, nosotros ya tenemos que empezar a adaptarnos ya a lo que es el cambio climático que ya está presente, y debemos adaptarnos. Si no nos adaptamos, nosotros podemos desaparecer. Así como ustedes ven los cerros, hay árboles que no se han logrado adaptar al cambio climático y se están secando, ¿cierto? Por la sequía. Eso puede llegar a pasar a nosotros también si no los logramos adaptar. Luego viene el crecimiento, ¿cierto? Que corresponde a cuán grande o cuán pequeño va a ser eh, un organismo, ya sea una planta, un vegetal o un animal, de acuerdo a sus condiciones, ¿cierto? Nosotros no podemos comparar, por ejemplo, una lechuga que queremos que crezca como un árbol grande. No va a poder llegar porque ella tiene un límite. Nosotros también tenemos un límite, no podemos medir 3, 4, 5 metros, ¿cierto? A eso se refiere, al límite. Obviamente hay excepciones, pero excepciones muy raras. Y el movimiento, que se refiere no solamente a cómo nosotros nos desplazamos, sino también cómo orientarse. Nosotros, las plantas se necesitan orientarse. Por ejemplo, si colocamos una planta en un lugar oscuro y dejamos una ventana, que a esa ventana llega algo de luz, esa planta va a dirigirse hacia esa ventana, va a crecer en esa dirección para luego salir hacia la luz, ¿ya? Y eso también está relacionado con la adaptabilidad. Bien, con respecto a consultas, recuerden dos correos, profesorguerrero@cpt.cl, al WhatsApp, o también al correo pie.colegiosalud@gmail.com, o al tío Francisco a través de tu WhatsApp también. ¿Bien? Voy a explicar primero la guía
y luego la desarrollamos. ¿Bien? ¿Cómo la tienen que desarrollarla? La voy a proyectar aquí. Bien, esta es la guía número 23 y recordar que esta guía trae lo que se llama la pregunta esencial. La pregunta esencial que la vamos a decir cómo es y cómo deben desarrollarla. La primera, tenemos que observar unas imágenes, ya 3 imágenes, sale un desierto, sale acá una parte montañosa con cerros, ¿cierto? Montaña al final nieve, y una parte más acuática ya donde hay como una laguna donde se está evaporando el agua. Acá tenemos que identificar qué factores abióticos se presentan en cada uno de los ambientes, ¿ya? Los abióticos son todos los que no tengan vida, no tienen que ver con sales minerales, agua, lluvia, radiación, ¿ya? Luego, ¿qué particularidad adaptativa tendrán que poseer las plantas en cada uno de esos ecosistemas? En cada uno de esos tres, ¿cómo deben adaptarse las plantas? ¿Y en cuál de los tres ambientes es más probable encontrar musgos y helecho? En cualquiera de esos tres. ¿En cuál aquí existe la mayor probabilidad y por qué? ¿Cierto? Luego debe leer el texto que sale acá en relación al oso polar y responder las preguntas. En este caso, debe identificar las propiedades emergentes que van a tener en esa especie, describirla y justificar por qué son esas propiedades emergentes en el caso del oso polar. Bien. Posterior a ello, tienen que observar esta imagen acá y responder, ¿ya? La pregunta dice, ¿cómo justificaría que los organismos representados corresponden a la misma población? ¿Ya? ¿Por qué son de la misma población? ¿Qué ven ustedes en esa imagen? Que decimos, son de la misma población, y no, de otra. Y la número siguiente, la 3, es la pregunta esencial. Ya, y acá me detengo un ratito, dice, pregunta esencial, ¿cuál es el orden del nivel mayor acá al menor de la organización de la materia? Ordénelo e identifique la organización química, biológica y ecológica. Ya, acá mirando el PowerPoint, ustedes se van a poder identificar cuál es la gracia y la idea de esta pregunta esencial, que ustedes la hagan, ¿ya? Le responden a través de WhatsApp y me la envían a mí al WhatsApp, ¿ya? Y yo se la voy a retroalimentar, a ver si está bien, le falta algo, eh, tenemos que completarla o está mala. Yo ahí le envío un mensaje. Lo importante de esta pregunta esencial es que esta va a ser parte de la evaluación de la guía semanalmente. Por lo tanto, ustedes tienen el deber de enviármela a mí al WhatsApp semanalmente, ya para que no se la acumulen a final de año. En base a esta, nosotros vamos a generar una nota, ya aparte de la otra nota que más probable que sea una guía evaluada igual que el semestre pasado. Bien, entonces ahora voy a desarrollar la guía.